Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del maíz. Sí, ese grano amarillo que muchos conocen por las palomitas, el choclo o la polenta, pero que esconde una historia milenaria, usos increíbles, beneficios para la salud y una versatilidad que sorprende. El origen del maíz. El maíz nació en América, su origen se remonta hace más de 9000 años, en lo que hoy es México. Los pueblos antiguos como los mayas y los aztecas lo consideraban sagrado. No era solo alimento, sino parte de su identidad, de sus rituales y de su cultura. A partir de ahí el maíz se fue expandiendo por todo el continente, y con la llegada de los europeos también cruzó el océano, y llegó a otros rincones del mundo. Hoy se cultiva en casi todos los continentes. Es uno de los cereales más cultivados del planeta junto con el trigo y el arroz, pero a diferencia de estos, el maíz se adapta a muchos climas y se puede usar de maneras variadas, desde comida hasta combustible. Características del maíz. El maíz es una planta anual, lo que quiere decir que vive un solo ciclo. Se siembra, crece, da fruto y se seca. Puede llegar a medir más de 2 metros de altura y su tallo es grueso y recto. Sus hojas son largas y verdes y lo más característico es su espiga o mazorca, que es donde se forman los granos. Estos granos pueden ser amarillos, blancos, morados o rojos, incluso multicolores, dependiendo del tipo. Cada grano es una semilla y dentro guarda toda la energía necesaria para dar vida a una nueva planta. El maíz necesita mucho sol y agua para crecer bien. También tiene raíces fuertes que ayudan a sostener el tallo y a absorber los nutrientes del suelo. Y aunque parece una planta simple, el maíz tiene una estructura muy eficiente para crecer rápido y producir mucho. Tipos de maíz. Existen muchos tipos de maíz y cada uno tiene su uso. Los más conocidos son el maíz dulce, el que comemos servido o en ensaladas, se cosecha cuando está tierno. El maíz dentado, usado para harinas y alimento animal. Maíz fin o duro, ideal para polenta y cereales. Maíz palomero, ese que explota y se transforma en pochoclo palomitas. Maíz morado, usado en bebidas y comidas tradicionales en Perú. Maíz ceroso, rico en almidón, se usa mucho en la industria. Además, hay variedades nativas que se cultivan en distintas regiones, cada una con su color, forma y sabor. Algunas se conservan como patrimonio cultural. Cultivos y cuidados del maíz. Cultivar maíz no es difícil, pero hay que tener en cuenta algunos puntos clave. Se siembra directamente en la tierra cuando ya no hay riesgo de heladas. Necesita mucho sol, al menos de 6 a 8 horas al día. El suelo debe estar bien abonado y tener un buen drenaje. Es importante regar seguido, sobre todo en la floración y el llenado del grano. Se siembra en hileras, dejando unos 30 centímetros entre plantas y 70 centímetros entre filas. Se puede asociar con frijoles y calabazas como lo hacen los pueblos antiguos, para mejorar el suelo y proteger las plantas. El maíz también puede sufrir ataques de plagas, como el gusano, o enfermedades como el carbón. Por eso es importante observar las plantas y actuar a tiempo. Usos del maíz. El maíz es increíble, versátil. Se usa para hacer harina, pan, arepas, tortillas, polentas, cereales, aceite, jarabe y mucho más. También se fermenta para hacer bebidas como chicha o el atole. Sus hojas y tallos sirven para alimentar animales, hacer compost o incluso bioplásticos. Se utiliza para hacer biocombustible como el etanol. Con las fibras del tallo se fabrican artesanías, papel y hasta tejidos. En la cocina se lo encuentran en sopas, guisos, ensaladas, postres, bebidas, platos típicos de muchas culturas. El maíz está presente en miles de formas en nuestra vida diaria. Beneficios para la salud. El maíz no es solo sabroso, también es muy nutritivo. Es fuente de energía natural gracias a sus carbohidratos complejos. Aporta fibras que ayudan a la digestión. Tiene vitamina B1, B3, ácido fólico y antioxidantes. El maíz morado, por ejemplo, tiene compuestos que ayudan a reducir la inflamación y el colesterol. También tiene minerales como magnesio, hierro y zinc. El maíz integral, es decir, sin refinar, es mucho más saludable que los productos procesados. Y si lo combinas con legumbres, tenés una comida completa en proteínas. Curiosidades del maíz. El maíz es tan importante que en muchas culturas indígenas se dice que el ser humano viene del maíz. Hay más de 50.000 variedades de maíz en el mundo. Las mazorcas siempre tienen un número par de hileras. En Estados Unidos el maíz también se usa para hacer cine. Sí, las palomitas están en todas las salas del mundo. En algunos lugares se usa como ofrenda espiritual o símbolo de abundancia. En México se celebran ferias de maíz donde se presentan platillos increíbles. El maíz también aparece en monedas, banderas, poemas y canciones. La importancia del maíz en el mundo. El maíz no es solo una comida, también es economía, cultura y ciencia. Se investiga para mejorar sus rendimientos, para hacer variedades resistentes a sequías y para que pueda alimentar al mundo. Millones de personas viven de su cultivo y muchas otras lo necesitan para alimentarse.
Por eso proteger las semillas nativas y apoyar la agricultura familiar es tan importante. El maíz en la ciencia y la genética. El maíz fue una de las primeras plantas en ser estudiadas en profundidad por los genetistas. Sus genes ayudan a entender cómo funcionan las plantas. Además, se lo modificó para ser más resistente a plagas, sequías y climas extremos. Aunque esto trae debates sobre los transgénicos, también ha permitido mantener la producción en muchas zonas afectadas por el cambio climático. También se está desarrollando variedades más nutritivas y que necesitan menos aguas. El maíz sigue siendo una fuente de conocimiento y avance científico. Algunas recetas simples de maíz. Algunas recetas simples con maíz. Choclo hervido con manteca y sal. Tarta de choclo y queso. Sopa crema de maíz. Pan de maíz. Tortillas caseras. Maíz a la parrilla con especias y limón. Ensalada fría de granos con vegetales, palomitas caseras sin aceite. Recetas fáciles, ricas y llenas de nutrientes. El maíz combina con casi todo. Subproductos de maíz que usamos a diario. Sin darte cuenta, el maíz está en muchos productos de uso diario. Jarabe de maíz, en gaseosas, golosinas, panificados, almidón de maíz, en salsas, cremas, productos de higiene, el etanol como combustible para autos, plásticos biodegradables hechos con fibra de maíz, farmacéutica con base para cápsulas, suplementos y cremas, cosmética, en polvo, maquillaje, cremas, exfoliantes. Es impresionante cómo una sola planta puede estar en presente sin que lo notemos. Usos no comestibles del maíz. Las hojas secas se usan para envolver alimentos, hacer muñecos o artesanías. El tallo picado sirve como forraje o como base para compost. Las barbas de choclo se usan en infusiones diuréticas. Con mazorcas secas se hacen decoraciones, coronas o adornos rurales. En algunos lugares se usa como un material aislante, relleno para colchones o combustible ecológico. Nada se desperdicia. El maíz es un ejemplo perfecto de sostenibilidad. El maíz y el cambio climático. El cambio climático afecta directamente a los cultivos y el maíz no es la excepción. Sequías prolongadas, lluvias intensas o fuera de temporada, nuevas plagas y enfermedades. Todo esto pone en riesgo su producción. Sin embargo, el maíz tiene una gran capacidad de adaptación. Existen proyectos que buscan desarrollar variedades resistentes al calor y con menor necesidad de agua. Además, sembrar maíz de forma agroecológica, cuidando la biodiversidad y el suelo, puede ayudar a combatir el cambio climático. Desde la agricultura, el futuro del maíz está muy relacionado con cómo cuidamos la tierra. Diferencias entre maíz transgénico y maíz natural. El maíz transgénico es aquel que ha sido modificado genéticamente para resistir herbicidas o plagas. Se usa mucho en grandes campos de producción industrial, sobre todo en Estados Unidos y Sudamérica. El maíz natural o criollo, en cambio, es aquel que se ha conservado sin manipulación genética, adaptando a su entorno y muchas veces cultivado de forma artesanal o familiar. Ambos tienen sus defensores y sus críticos. Lo importante es que las personas tengan información clara y puedan elegir conscientemente. Mientras más biodiversidad haya en las semillas, más seguro estará el alimento del mundo. ¿Cómo conservar las semillas de maíz? Guardar semillas es un acto de amor y futuro. Para conservar semillas de maíz, elegí las mejores, sanas y completas. Deja secar las mazorcas colgadas en un lugar ventilado sin humedad. Una vez bien secas, desgrana los granos. Guárdalos en frascos herméticos o bolsas de papel con fecha y tipo anotado. Mantenerlos en un lugar seco, oscuro y fresco. Así podés volver a sembrar el año siguiente, compartir con otros o proteger variedades tradicionales. El ciclo de la vida del maíz. Desde que se siembra una semilla hasta que cosechamos la mazorca, el maíz pasa por varias etapas. La germinación, cuando nace la planta. Crecimiento vegetativo, se forma el tallo y las hojas. Su floración, aparecen las flores macho y hembra. La polinización, el polen se transfiere y comienza a formarse el grano. Llenado de grano, el grano se infla y madura. La madurez, la planta se seca y el maíz está listo. Cosecha y secado. Comprender este ciclo nos ayuda a cuidar mejor el cultivo y a cosechar en el momento justo. El futuro del maíz, agroecológica y sostenibilidad. Cada vez más personas apuntan a un cultivo de maíz más sano y sustentable, como sin agroquímicos, respetando los ritmos de la naturaleza, usando abonos naturales, asociando cultivos, compartiendo semillas locales. El maíz puede ser parte de la agricultura que no contamine, que regenere la tierra y que devuelva vida. Es el fruto que muchos ya están sembrando. Harinas de maíz, diferencias y usos. No todas las harinas de maíz son iguales. Tenemos la harina de maíz blanca, que es suave, ideal para polenta o papillas. La harina de maíz amarilla, más rústica, para panificados o tortillas. La maicena, usada para espesar cremas o hacer bizcochos. Harina precocida, como la usada para arepas. Cada tipo tiene un uso distinto y aporta texturas únicas. Es bueno conocerlas para usarlas bien en la cocina. Usos industriales del maíz que no conocías. El maíz también se usa para adhesivos y colas escolares,
pinturas y tintas, jabones y cosméticos, pañales biodegradables, tela sintética a base de almidón. Su versatilidad los convierte en uno de los cultivos más usados del mundo. Maíces nativos de América. En toda América existen más de 60 razas nativas de maíz, con formas, colores y sabores muy distintos. Maíz negro con antioxidantes, maíz morado usado en bebidas, maíz blanco ideal para harinas, maíz rojo de alto valor ritual, maíz pinto con manchas y colores mezclados. Conservar esta diversidad es la clave para la soberanía alimentaria y el cuidado del patrimonio natural. Así que el maíz no es solo un alimento, es historia, arte, salud, trabajo, cultura y vida. Nos une como contiene y como humanidad. Nos enseña a cuidar la tierra, a valorar a quienes cultivan, a cocinar con amor y a compartir lo que tenemos. Sembrar maíz es sembrar futuro, y cada vez que lo comemos recordamos que la naturaleza nos da todo si sabemos respetarlo.